Estaba meditando esta semana en la fe. Y cuando hablamos de la fe, pensamos al tiro en creer, yo creo. Y la creencia no es siempre... Hay mucha gente que cree hoy día, que cree en muchas cosas. Hay gente que una vez me decía una persona, tú tienes que tener fe. Hace años atrás, antes de conocer al Señor, yo era un pequeño niño de 17 años. Y me decían, tienes que tener fe y poner tu fe, aunque sea en un palo. Me decían, aunque sea en un palo, pon tu fe y pon toda tu fe en eso. Y sobre eso empieza a edificar cosas. Entonces yo decía, que está bueno esto. Pero después, con el tiempo, me daba cuenta que, no sé, allá había algo que no me cuadraba. Pero al ver a las personas, al ver la sociedad, al ver a mucha gente, a muchos amigos, a muchas personas que creen en tantas cosas, me doy cuenta que es una filosofía muy presente hoy día. La gente cree en muchas cosas. La gente pone su fe en cosas a veces tan raras, tan abstractas. ¿Está bien dicho? Pone la fe en cosas tan etéreas, tan insustanciales. Hay gente que pone la fe en filosofías de vida, filosofías que nos hablan de ciertas creencias, de ciertas cosas que en el fondo son una fe humana, son una fe, esa fe de creer en algo que nos ayude a vivir. Las religiones, la gran mayoría de las religiones nos dicen eso, que hay que poner la fe en algo y ese algo nos ayude a vivir, nos ayude a ordenar nuestras vidas, nos ayude a ser mejores personas, pero todo centrado en un humanismo, en un relacionarse de personas solamente. Pero el Señor le dijo a los discípulos, ¿dónde está tu fe? Y eso es lo que quiero que nos preguntemos hoy día. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué está puesta tu fe? ¿En lo que nosotros hacemos? ¿En lo que hacemos como cristianos o como religiosos o como practicantes de una fe? ¿En ir a la iglesia? ¿En cierto comportamiento? ¿En qué ponemos nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Hoy día pensaba yo en diversas personas que tienen fe y creencia en cosas tan increíbles de creer. Religiones tan increíbles. Hay gente que cree en los ovnis. El otro día veía un programa y hablaban de un lugar en algún planeta del sistema, no del sistema solar, de la galaxia, donde hay unos seres. Y yo digo, ¿y de dónde sacaron eso? Y hay mucha gente que lo cree. O sea, yo digo, a veces es fácil poner nuestra fe en cosas tan inalcanzables y tan poco real. Pero a veces tenemos cosas tan tangibles, experiencias tan profundas y sólidas, y a veces no las creemos. En este episodio que leíamos acá, hay un hecho muy especial. Yo quiero que nos detengamos aquí en Lucas capítulo 8. Quiero ir a Marcos, que es el mismo relato. Aquí la pregunta es, ¿dónde está vuestra fe?, le pregunta a sus discípulos. Y la pregunta que yo también quiero hacerme a mí y quiero hacerle a ustedes. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? Quiero que vamos a Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos capítulo 4, en el verso 35 en adelante.
Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento, y echaba las olas en la barca. Pero se levantó una gran tormenta de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Yo quise tomar esta narración, porque aquí hay algunos hechos muy importantes que nos salen en todos los, en los otros evangelios. Y aquí el hecho es bien importante. El Señor iba con los discípulos. Y el Señor le dijo a los discípulos, Él declaró algo, Él dijo algo. Él dijo, vamos al otro lado del mar. Él lo dijo, lo declaró, lo decretó. Jesús era la voluntad de Dios. Jesús había dicho, vamos al otro lado del mar, allá vamos. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Durmió, se quedó dormido. No es que lo haya hecho, a lo mejor lo hizo a propósito, no lo sé. Pero el Señor durmió. Y en ese momento que durmió, se levantó esa tormenta, empezaron las olas a azotar. Y nótese que había muchos de los discípulos que eran marinos, eran marineros profesionales. Sabían de mar, sabían cómo enfrentar las olas, sabían cómo hacerlo para enfrentar las tormentas en el mar. Lo sabían, ellos habían estado quizás muchas veces en situaciones iguales, similares o peores quizás. Pero en esta ocasión el mar las olas empezaron a crecer, el viento empezó a soplar y el agua empezó a meterse al barco. Y ellos empezaron a trabajar para poder ir donde tenían que ir. Y de pronto se vieron envueltos en una tremenda tormenta, en un tremendo conflicto, problema, en una tremenda situación terrible, y no aguantaron y fueron donde el Señor y le dijeron con un tono, no sé si sarcástico, no sé si burlesco, pero reprochándole al Señor. Y en algunas versiones dice, Señor, ¿es que no te preocupa que perezcamos? ¿Es que acaso no te importa que estamos sufriendo? Y muchas veces, y hermano, y esto pasó con los discípulos, con los apóstoles, las personas que vieron al Señor hacer milagros. Ellos vieron a Jesús hacer milagros, vieron resucitar muertos al Señor. Ellos lo veían al Señor, cómo resucitó a Lázaro, cómo resucitó a la niña, a la hija de Jairo. Ellos vieron eso, ellos lo vieron caminar sobre el mar, ellos vieron hacer milagros, vieron multiplicar los panes y los peces. Ellos vieron sanar a ciegos, vieron sanar paralíticos. Ellos veían cosas poderosas de Jesús, veían milagros sobrenaturales de Dios. Sin embargo, estaban ahí con el agua al cuello y empezaron a clamar, Señor, ¿es que acaso no te importa que nosotros muramos, nos ahoguemos? ¿No te importa nuestro sufrimiento? ¿No te importa nuestro dolor? Y los discípulos dijeron esto, siendo que ellos tenían tantas experiencias con el Señor. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros, y yo lo digo por mí, primero por mí, cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Le decimos al Señor, Señor, mira lo que estoy pasando.
Mira lo que estoy sufriendo. Mira lo que estoy viviendo. ¿Es que acaso no te importa? Yo te sirvo. Yo voy a la iglesia. Yo ofrendo, yo diezmo. Yo hago esto, yo hago este otro. ¿Y cómo estoy? Estoy sufriendo. ¿Es que acaso a ti no te importa? No sé si lo han hecho. Yo lo he hecho. A mí me ha pasado. En alguna ocasión de mi vida he tenido eso porque el agua me ha llegado al cuello. La tormenta ha sido tan terrible y no he tenido de dónde agarrarme. Y muchas veces, en algún momento de mi vida le he dicho al Señor, Señor, ¿cómo yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y le reclamo al Señor. Los discípulos lo hicieron. Le reclamaron, le dijeron, Señor, ¿es que acaso no te importa lo que estoy viviendo? ¿Es que acaso no te importa que no tenga dinero? ¿Es que acaso no te importa que haya perdido el trabajo? ¿Es que acaso no te importa que esté viviendo esta situación familiar? ¿Es que acaso no te importa que esté viviendo este dolor físico, esta enfermedad? Y le reclamamos como reprochándole al Señor. Lo hacemos como pidiéndole explicación. Explícamelo, Señor. A ver, explícamelo. Los discípulos le dijeron al Señor, ¿es que acaso no te importa que perezcamos? Y el Señor estaba durmiendo. Esto es un trozo de la Biblia, de las Escrituras, que me llama mucho la atención porque es lo que pasa, muchas veces nos pasa a nosotros. A veces el Señor está durmiendo. A veces el Señor duerme y a veces nosotros no escuchamos al Señor. Es como que el Señor no está, como que el Señor se está haciendo el sordo, está durmiendo, no está haciendo caso. Como que parece que Dios está en otra. Y no somos importantes nosotros para Él. Como que no es importante lo que nos está pasando. Y que Dios se queda dormido. O evade nuestra realidad. En ese momento nosotros empezamos a reclamar. Y yo me he sentido muchas veces así. Me he sentido como que Dios no me escucha. ¿Quién se ha sentido como que el Señor no nos está escuchando? Y a veces decimos, ¿qué hemos hecho? ¿Habré hecho algo tan malo? ¿Seré tan malo? ¿Habré cometido algo tan grave? Pero Dios no nos escucha. Parece que Dios se olvidó de nosotros. Y Dios no se ha olvidado. Dios permite, hermano, y esto grábeselo en su corazón, Dios permite que pasemos tormentas, dificultades, apremios, enfermedades, pobrezas. Dios permite que pasemos cosas para que nuestra fe sea probada. La fe tiene que ser probada. La fe se ve muchas veces en los momentos de aflicción, en los momentos de más problemas, de donde tú tienes que echar mano, hermano, a algo sobrenatural. Cuando tú tienes que echar algo que estás viviendo, algo de la vida, en ese momento se prueba la fe. Porque cuando nosotros estamos bien, cuando estamos con platita en el bolsillo, con nuestra relación familiar impecable, cuando estamos sanitos, gorditos, rosaditos, estamos bien, po. No hay nada que preocuparse. Ahí creemos en todo lo que nos pasa, lo que nos ocurra, o sea, lo que nos digan, lo creemos, porque estamos bien. Pero cuando estamos pasando por dificultades, cuando tenemos un problema en el corazón, un problema en nuestra relación amorosa, en nuestra relación familiar, cuando tenemos una crisis, esas crisis que generalmente vienen, irrumpen. Una crisis no te llama, no te llega un telegrama o un mail, ahora estamos con mail, no te llega un mail diciendo, prepárate porque en 2 días más te va a llegar una crisis terrible. No avisa. Una situación dolorosa, trágica, una enfermedad no avisa. Nada te avisa. Viene nomás, llega. Llega y algo pasa en tu corazón, algo pasa en tu vida. Y en ese momento, generalmente nosotros, lo que nos pasa a los seres humanos, a los mortales, lo que nos ocurre es que cuando vienen las crisis, reaccionamos de acuerdo al entorno que estamos viviendo. Reaccionamos de acuerdo a nuestra realidad. Reaccionamos de acuerdo
a la circunstancia, ¿o no? Y después tomamos la fe. Que no es... A veces pasa eso. A veces, y muchas veces la tomamos en contra del Señor. Eso es lo terrible, eso es lo peor. Que la tomamos contra el Señor, entonces decimos, ya no, mira lo que me está pasando, mira ya, no, me está yendo mal, estoy viviendo esta crisis, estoy viviendo en este problema, mira lo que me vino. Ya, ¿qué saco con ir a la iglesia? No voy a la iglesia, no voy a ¿para qué voy a orar? No, mejor no oro. Sí, voy a tratar de salir adelante con mi problema. Eso es lo que voy a hacer. Y como que castigamos al Señor. Lo castigamos al Señor. Mira, Señor, tú permitiste que me pasara esto, entonces no voy a la iglesia. No oro. No leo la Biblia. No me congrego, no hago ninguna cosa. No. Y castigamos al Señor. Como que creemos que con eso el Señor va, oh, pobrecito, no, que esto sí que me dolió. Ya, voy a arreglar su vida. Y no es así. Lo que pasa, hermano, cuando nosotros actuamos así, nuestra fe es probada, pero nosotros empezamos a retroceder, nos empezamos a estancar. Nuestra fe empieza a quedar ahí. Nuestra vida espiritual se tranca. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que meditar y preguntarnos, ¿dónde está mi fe? A ver, ¿en qué creo? ¿Qué es lo que realmente creo? ¿Qué creo en mi vida? ¿En qué estoy basando mi vida? ¿Cuál es el centro de mi vida? ¿En qué me voy a basar? ¿En qué me voy a apoyar? ¿En qué voy a poner mis pies para poder salir de este problema? ¿Voy a poner los pies en mis capacidades? ¿En mis capacidades humanas? ¿En mis capacidades naturales que tengo? ¿En que soy inteligente? ¿En que soy capo? ¿En que soy bueno para los negocios? ¿En que soy chistoso, simpático? ¿En qué voy a poner? ¿En qué me voy a parar para poder salir adelante? O nos paramos en el Señor. El Señor cuando hablaba, cuando los discípulos le reclamaron al Señor, el Señor también les reprochó. Hay pocas veces que Jesús le reprocha. En una parte de la palabra, en un relato similar, le dice el Señor a sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes, hombres de poca fe? Le reprocha y dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes, hombres de poca fe? La mujer ahí dijo, hombres de poca fe, ahí donde le conviene que el Señor hablara con hombres nomás. Hombres de poca fe, nunca dice mujer de poca fe. Al contrario, siempre dice el Señor, mujer de fe. Ahí se aprovechan de nosotros. Pero es verdad, el Señor les dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes, hombres de poca fe? Y el Señor hizo callar el viento, hizo callar la lluvia, calmó todo. Pero hermano, ¿saben que nosotros muchas veces nosotros a veces clamamos al Señor y clamamos al Señor como clamaron los discípulos en esa circunstancia? Vieron su realidad. Miraron su realidad, lo que estaban pasando, las cosas que estaban viviendo. Miraron aquellas circunstancias que lo estaban destruyendo. Miraron las cosas que son terribles y desagradables. Y eso era más importante que la orden que había dado el Señor. Si ellos, miren, si los discípulos hubiesen recordado que Jesús dijo, vamos al otro lado. Él lo ordenó. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que ellos murieran en una tormenta. ¿Ah? ¿Era la voluntad de Dios que ellos se destruyeran, fueran destruidos en una tormenta? ¿No? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Llegar al otro lado, ¿cierto? La voluntad de Dios a veces es tan clara. El Señor nos dice cosas y nos dice, vamos al otro lado, pero para llegar al otro lado vamos a tener que pasar una tormenta. ¿En qué tenemos que fijar nosotros nuestros ojos? ¿En lo que Jesús dijo o en la tormenta que vamos a pasar? En lo que Jesús dijo, ¿cierto? Pero vamos a tener que pasar por una tormenta para llegar
para llegar a la meta, para llegar al lugar donde el Señor decretó, vamos a tener que pasar por una tormenta. Y esas tormentas muchas veces son enfermedades, son problemas, son circunstancias terribles, dolorosas, desastrosas, pero hay una promesa, que vamos a llegar donde el Señor quiere llevarnos. Eso es como decir que nuestra fe va a ser probada. El Señor nos da una meta, pero en medio de la meta hay un gran problema. Y en ese problema nosotros tenemos que aferrarnos ¿a qué? ¿A qué tenemos que aferrarnos? A lo que dijo, a su palabra. Lo que el Señor dijo, a eso tenemos que aferrarnos. ¿Usted cree, usted tiene alguna meta que el Señor le haya puesto en su vida? ¿Usted cree que el Señor le ha declarado algo a su vida, una meta, algo en lo cual usted va a llegar? Y cuando eso pasa, ¿usted cree que llegar a esa meta va a ser fácil? No, no va a ser fácil. No va a ser fácil llegar a esa meta. Generalmente, normalmente o lo más posible, que usted va a tener que pasar por una situación muy difícil. No, su fe va a ser probada. El Señor le va a decir por el camino, Claudio, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En qué está puesta tu fe? En Jesucristo. El Señor nos va a decir, el Señor nos va a hablar, el Señor nos va. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Les digo lo que vamos a hacer. Vamos a reclamar. Eso vamos a hacer. Vamos a rezongar. No, pero es que esto, pero es que esto otro. Pero es que, porque somos así. Somos rezongones. Nosotros, lo que hacemos generalmente cuando algo nos está pasando, empezamos a reclamar. Empezamos a declarar y a hablar muchas cosas negativas con respecto a lo que nos está pasando. No, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me pase a mí esto? ¿Cómo es posible? Yo también tengo derecho. Yo también quiero hacer esto. Y empezamos a dar vuelta y todo, pero no miramos al Señor. No miramos la voluntad de Dios. No miramos que el Señor quiere y no nos fijamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos, no lo fijamos en decir, bueno, yo ahora estoy en el camino del Señor y el Señor me está llevando hacia un lugar y eso voy a buscar, lo que el Señor tiene para mi vida, la bendición que hoy día tiene para mí, la bendición que hoy día me quiere dar, eso voy a buscar con todo mi corazón. No importa que me haya pasado un problema en la casa, no importa que me esté pasando un problema en mi cuerpo, en mi salud, no importa. Dios tiene una bendición para mí, la voy a buscar, la voy a recibir, la voy a ir a buscar. No me voy a quedar en la queja, porque nos quejamos. Cuando pasa algo nos quejamos. Cuando vienen los problemas nos quejamos. Cuando alguien nos dice cosas que no nos gustan, nos quejamos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que pongamos nuestra mirada en Él. Nuestra fe va a ser probada. Nosotros vamos a tener que ser probados. Lo dice su palabra en Santiago 1. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe va a ser probada y va a dar como resultado paciencia. Nos va a hacer pacientes. La fe que nuestra fe sea probada, va a provocar que vamos a ser transformados en hombres y mujeres pacientes. ¿Pero para qué? Miren lo que dice el 4.
mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que les falte ninguna cosa. Mas tenga la paciencia, su obra completa. La paciencia que Dios quiere dar en nuestra vida, la obra completa de la paciencia. Que nosotros seamos hombres pacientes, hombres que no nos apuremos, no nos afanemos, no nos vamos como caballos desbocados cuando nos pase algo, sino que tengamos paciencia. Eso es para que con nuestra paciencia nos transformamos en hombres perfectos, mujeres perfectas y cabales. Dios quiere que vamos perfeccionando nuestras vidas. Dios nos quiere ir perfeccionando. ¿Y cómo nos perfecciona? Nos hace pasar por prueba. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos nuestra mente y nuestro corazón en Él, en el Señor, en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, como lo dice en Hebreos. Y miren lo que dice en Filipenses 1:21. Es un versículo muy llamado. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué pasaría, hermano? Le pregunto, ¿qué pasaría si usted pasara por un problema terrible y al final muriera? Y usted clamara y le pidiera al Señor: Señor, ayúdame, sálvame, sáname. Pero el Señor lo que escoge para usted es que usted muera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con su fe? ¿Qué pasaría con nosotros? Yo me lo pregunto a mí, ¿qué pasaría si viniera una enfermedad? El Señor no lo permita, pero que viniera una enfermedad y no pudiera salir de ella y me muriera. ¿Saben? Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Mi vivir, mi vida es Jesús. Es hacer la obra de Dios, es conocerlo a Él. Es vivir mi vida aferrada a Jesús, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto en la noche, pensando en Él, viviendo para Él, conociéndolo a Él, tratando de imitar su vida. Jesús es la razón de mi vida, la razón de mi corazón. El motivo central de mi vida es estar y vivir imitando a Jesús. El vivir es Cristo. Y si muero, es ganancia. Gano. Porque me voy directamente con el Señor. Si tú, hermano, pasaras por un problema o por un accidente o una situación, ¿estás preparado para decir: he vivido mi vida, he luchado, he sacrificado mi corazón, he peleado la buena batalla, he peleado la batalla de la fe y he consagrado mi corazón para mirar a Jesús y ver a Jesús en mi vida y tratar de seguirlo, de imitarlo, de ser como Él y obedecerlo en todo? Pero si muero, no importa, porque estoy preparado para estar con Él. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para que en algún momento pueda alcanzarte la muerte? ¿Están preparados? Es que tenemos que estar preparados. Es que tenemos que estar preparados, porque si no estamos preparados, hermano, estamos mal. Estamos en el camino ancho. Tenemos que estar preparados. Tenemos que consagrar nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos por entrar, como decía el Señor, esfuércense por entrar al camino angosto. Esforcémonos por entrar por la puerta estrecha. Esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros vamos a equivocarnos y vamos a pecar. Y todos los días tenemos que ir delante del Señor. Pero ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está aquello que debo perseguir? Hermano, todos los días tengo que levantarme. Todos los días tenemos que poner nuestra vida y nuestra mente en hacer la voluntad de Dios. En tratar con toda mi fuerza de hacer la voluntad de Dios. En tratar con toda mi vida de hacer lo que Dios me demanda. Y a veces me voy a equivocar. A veces voy a fallar. A veces no lo voy a hacer.
Hay veces que voy a luchar contra mis deseos y contra la voluntad de Dios y voy a fallar. Pero hermano, tenemos que tratar con todo nuestro ser de hacer la voluntad del Señor, de amarlo a Él, de buscarlo a Él. Y si yo me equivoco, y si pecamos, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo. Si pecamos, si fallamos, si nos caemos, la palabra de Dios dice que el justo 7 veces se cae, pero 7 veces se levanta. Si tú eres justo delante de Dios es porque te levantaste por fe de la mano del Señor, porque te levantaste con fe de la mano de Jesús y te levantaste y estás de pie. Porque si te caes 7 veces y te levantas 6, estamos perdidos. No, si te caes 7 veces, levántate 7. Si te caes y estás en el suelo porque cometiste un pecado, un error, lo que sea, si te caes, levántate. No te quedes en el suelo. Levántate y da frutos dignos de arrepentimiento. Que broten frutos dignos de arrepentimiento. Y tenemos que creer y confiar. Señor, en ti caminaré. Señor, en ti estaré.